En primer lugar, como podéis imaginar, para mí es un honor tener en la mesa a Alicia Troncoso, que cuando planteábamos esta jornada, concebir este tema era una apuesta compleja, y queríamos compartirla con todas vosotras y vosotros, y pensamos en Alicia para que nos transmitiera sus conocimientos. Antes de empezar con su intervención, me gustaría, su intervención tiene por título Transformando la sociedad, la inteligencia artificial con perspectiva de género. Pero antes de darle paso, sí que me gustaría que le conocierais un poquito más. Ella, Alicia, es catedrática de la Universidad Pablo de Olavide, presidenta de la Universidad Española, de la Asociación Española para la Inteligencia Artificial. Se doctoró en el Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Sevilla en 2005. Su doctorado recibió el premio a la mejor labor investigadora de las universidades andaluzas en el área de conocimientos técnicas de la Fundación Endesa. Su formación postdoctoral se ha completado en Estados Unidos, concretamente en la Universidad de Columbia, en Nueva York, la Universidad de Colorado, en Boulder, y la Universidad de California, en San Diego. Ha sido galardonada por su trayectoria investigadora con los premios Roma y los premios Lavanda. Es evaluadora de proyectos de investigación en la Agencia Estatal de Investigación desde el 2016 y miembro de comités científicos en congresos internacionales y el Consejo Editorial de Revistas de Impacto en editoriales de prestigio. Actualmente es directora del Máster Oficial en Ingeniería Informática de la UPO y lidera el grupo de investigación Data Science and Big Data Research Lab en dicha universidad. Sus áreas de investigación de interés incluyen la predicción de series temporales, Deep Learning y la explicabilidad de modelos. Es autora de un centenar de artículos de revistas científicas y congresos internacionales. Ha sido directora de tesis doctorales y participa en un gran número de contratos de investigación con empresas y en numerosos proyectos de investigación. Actualmente es la investigadora principal de 2 proyectos del Plan Estatal de Investigación sobre la explicabilidad de los modelos de inteligencia artificial y sobre la aplicación de la inteligencia artificial para el mantenimiento predictivo en el sector industrial. En su trayectoria ha desempeñado importantes cargos de gestión, entre ellos vicerrectora de Tecnologías de la Información desde 2009 hasta 2020. Como veis, es todo un lujo, así que sin más doy paso a Alicia con su exposición. Muchas gracias por la presentación. Bueno, he llegado al final de la charla que teníais de educación sexual y la verdad es que se me han puesto los vellos de punta. Tengo un niño de 20 meses y todavía me queda un poco lejos, pero como estáis hablando de 8 o 9 años, la verdad es que no lo sé cómo lo voy a hacer cuando me llegue ese momento. Bueno, yo espero no aburriros mucho con la inteligencia artificial, porque bueno, la charla anterior me ha parecido muy amena y seguro que todas las charlas han sido muy amenas y esta no me gustaría que fuera un tostón. Pero bueno, intentaré que no, pero bueno, la inteligencia artificial, primero, antes de poder hablar de género, hay que entender qué es la inteligencia artificial y cómo funciona, ¿no? Y entonces un poquito de historia de la inteligencia artificial. Entonces, bueno, espero no aburriros mucho con eso. Entonces, bueno, como he dicho, vamos a empezar la charla intentando saber un poco qué es la inteligencia artificial. Entonces, inicialmente, ¿no? A lo largo de la historia, se ha intentado definir la inteligencia artificial en muchas ocasiones y ha habido 4 enfoques principales, que es lo que aparece ahí en la transparencia. Basándose en 2 variables, ¿no? Pensar, o sea, se define la inteligencia artificial con la palabra pensar y actuar, persona y racional. ¿Qué combinaciones podemos hacer de estas 4 palabras, ¿no? Entonces, los procesos mentales, digamos, relacionados con el razonamiento, eso sería lo que sería pensar, ¿vale? Y la palabra actuar, pues está relacionada con la conducta, ¿vale? Entonces, tomando la persona como referencia o como un concepto ideal de inteligencia, o sea, la persona es para nosotros nuestra referencia, eso, digamos, es la inteligencia, ¿no?
pues si la persona es la inteligencia, da lugar a una determinada definición de inteligencia artificial, o si usamos un concepto ideal de inteligencia llamado racionalidad, entonces da lugar a otro enfoque diferente, ¿vale? O sea, ¿qué es para nosotros lo más inteligente? ¿Una persona o algo relacionado con la racionalidad? Eso va a ser lo inteligente, dependiendo de lo que para nosotros sea inteligente, pues así será la definición de inteligencia artificial. Entonces, estas 4 variables hace que haga 4 enfoques diferentes, ¿no? Entonces, el enfoque pensar como una persona es un enfoque que se descarta, ¿vale? ¿Por qué? Porque adolece de ciertas desventajas. ¿Cuál? La principal, pues el funcionamiento de la mente humana hoy en día aún es desconocido. Entonces, ese enfoque se elimina. El enfoque de actuar como una persona, o sea, ser inteligente es actuar como una persona, nos remonta a la Inglaterra de la primera mitad del siglo XX, al año 1950, donde aparece el matemático británico Alan Turing. Este matemático británico, hay una película, ya tiene sus años, que es la película Enigma, y en esa película trata de la vida de Alan Turing. Entonces, quien no la haya visto, pues puede verla porque es bastante interesante. Alan Turing, bueno, pues lo castraron químicamente porque era homosexual en la Inglaterra de los años 50 y, bueno, pues eso hizo que se suicidara con una manzana con cianuro. Entonces, pensar la manzana con un mordisco, porque hoy en día la manzana con un mordisco es la marca una marca potente, pero el origen viene del suicidio de Alan Turing. O sea, se considera uno de los padres de la inteligencia artificial. Y fue el primero que intentó definir lo que era la inteligencia artificial. ¿Cómo la intentó definir? La intentó definir con una prueba que le llamó test de Turing. ¿Y en qué consistía esa prueba? Pues esa prueba consistía en el juego de la imitación. Era un juego en el que había 3 jugadores, 2 personas y una máquina. Una persona tenía el rol de interrogador, interrogaba, hacía preguntas. Y la máquina y la otra persona estaban en una habitación separada. La persona que interrogaba tenía que descubrir quién era la persona y quién era la máquina a través de las respuestas por escrito que ambas le proporcionaban. Eso era el test de Turing, para distinguir si la máquina era inteligente o no. Entonces, si la persona que interrogaba no era capaz de diferenciar quién era la máquina y quién era la persona, entonces se decía que esa máquina tenía inteligencia. Ese fue el test de Turing para definir qué significaba que una máquina fuera inteligente. Y ya digo, este test de Turing es del año 1950, que fueron los años en los que nació la inteligencia artificial, que parece que nació hace 2 años, pero no, en los años 50 nació. Bien, no obstante, este enfoque de actuar como una persona también tiene debilidades. ¿Qué debilidades? Bueno, pues estamos diciendo que la persona, digamos, es la referencia de inteligencia y todos sabemos que no las personas siempre actúan de forma inteligente, ¿vale? Esa es la principal desventaja de este enfoque. Entonces, este enfoque a lo largo de la historia, en los años 50, fue novedoso, pero también terminó descartándose. Entonces, los enfoques, digamos, más actuales son el enfoque de pensar o actuar de forma racional. Es decir, el hacerlo con parámetros racionales, eso es lo que va a estar relacionado con inteligencia. El enfoque de pensar de forma racional nos traslada a la antigua Grecia, concretamente a Aristóteles, porque ya Aristóteles fue el padre de la lógica, que fue el que intentó formalizar el pensamiento a través de razonamientos que se llaman silogismos. Entonces, todo el origen
de este enfoque viene de ahí. Pero se basa en la lógica y es un enfoque complejo, ¿vale? Un enfoque matemático complejo. Entonces, el enfoque más actual y más generalizado es el enfoque de actuar de forma racional, ¿vale? O sea, una máquina hoy en día se dice inteligente si es capaz de cumplir un objetivo, pues con unos resultados, digamos, favorables, ¿no? Con unos resultados satisfactorios. A eso es lo que se le llama hoy en día una máquina inteligente. Entonces, daros cuenta que ya estamos poniendo como premisa es una máquina inteligente si es capaz de cumplir un objetivo. O sea, hay que definir un objetivo para esa máquina. O sea, tú no tienes una máquina que sea capaz de cumplir todos los objetivos. O sea, una persona, digamos, es multitodo. Una máquina no, una máquina está programada para una cosa. Si tú quieres que haga otra cosa, esa máquina ya no te sirve. Tienes que buscar otra máquina, ¿vale? La rumba, la conga, sirve para aspirar, pero si tú a la rumba o la conga le dices que te pongan una canción, no saben ponerte una canción. Eso es la Alexa, ¿vale? Entonces, bueno, fijaros que es muy reducido si lo comparamos con una persona, ¿vale? Lo digo por el mito y el miedo de que va a sustituir a las personas, estamos muy lejos, vamos, yo no creo que eso lo vean, ¿vale? Entonces, bueno, el enfoque de actuar de forma racional, pues es una definición basada pues en la ingeniería, ¿no? En algo que tiene que cumplir un objetivo, pues con un determinado rendimiento. Bien, vamos a centrarnos ahora en el pasado de la inteligencia artificial, ¿vale? El pasado de la inteligencia artificial que estamos hablando, pues bueno, de los años 50. ¿Cómo surge este pasado de la inteligencia artificial? Pues en 1956 se reunieron, aquí aparece la transparencia a la izquierda, ¿vale? Ahí arriba, pues un conjunto de, bueno, pues 7, 8 personas, de investigadores, de grandes científicos, que son los padres de la inteligencia artificial. Como veis, no hay ninguna mujer, impensable en aquellos momentos, en los años 50, que hubiera una mujer ahí en ese grupo. Y uno de esos grandes científicos pues organizó un workshop, pues lo mismo que ahora estamos aquí reunidos, que duró 2 meses de duración. O sea, se encerraron 2 meses en ese workshop a debatir y a pensar con el objetivo de aumentar el interés de los investigadores de aquel momento en el estudio de la inteligencia de las máquinas. Ese era el objetivo de este workshop. En ese workshop no hubo ningún avance notable, pero bueno, sí nació el nombre de inteligencia artificial. O sea, en esa reunión en Estados Unidos, por este grupo de científicos, nació el término de inteligencia artificial. En ese grupo de científicos, que abajo tenéis una imagen pues de hace 2 o 3 años, ya faltan algunos han muerto, pero ahí todavía quedan 5, no sé si de esos 5, porque ya digo que esta foto es de hace unos años, no sé si seguirán los 5 vivos, ya algunos faltará, fueron los que empezaron a investigar la inteligencia artificial, que nació en los años 50 y nació en Estados Unidos. No nació en España ni en Europa, sino en Estados Unidos. Además, ahí entre esos hombres hay algunos que tienen premios muy importantes que son parecidos al premio Nobel, pero el premio Nobel, digamos, de la informática, o sea que son personas muy reconocidas, ¿no? Bueno, pues ahí, como veis, en esa línea temporal he intentado resumir pues todos los avances que hubo relacionados con la inteligencia artificial pues desde los años 50 pues hasta hace 10 años, ¿no? Más o menos, hasta el 2010. Y además en esas flechas pues aparecen dibujadas margaritas o nieve, porque no todos los periodos de la inteligencia artificial han estado plagados de éxito. Hay periodos plagados de éxito que se conocen como primaveras y hay periodos
pues donde no ha habido ningún éxito, que se conocen como inviernos, los inviernos de la inteligencia artificial y las primaveras de la inteligencia artificial. Entonces, en la década de los 50 y de los 60 fueron años dorados en lo que se alcanzaron muchísimos avances, entre ellos el nacimiento de las redes neuronales, que es un método de inteligencia artificial que es lo que hay debajo de casi todas las aplicaciones que tenemos hoy en día en los móviles y en muchos otros sitios. Entonces, eso nació en los años 50 y en los años 60. Fijarse la cantidad de años que tienen, ¿no? Aunque hablando de historia son pocos años, pero bueno, que son algoritmos que nacieron hace ya pues 70 años, ¿no? Entonces, fueron años dorados, se alcanzaron muchos avances, nacieron las redes neuronales, pero en la década de los 70 llegó el primer invierno. ¿Por qué? Bueno, pues se había puesto un exceso de confianza en los sistemas de inteligencia artificial, pero algunos sistemas de inteligencia artificial empezaron a fallar y eso hizo que la inteligencia artificial pues entrara en un invierno. ¿En qué fallaron? Bueno, pues hubo, por ejemplo, en el 57 hubo un lanzamiento de un satélite, el Sputnik, en 1957 en Estados Unidos, y ahí usaron un traductor que debía traducir en inglés el espíritu es fuerte pero la carne es débil. Eso es lo que debería de haber traducido el traductor automático y sin embargo lo tradujo por el bosque es bueno pero la carne está podrida. Entonces, claro, pues no tenía nada que ver lo que tradujo con lo que tenía que haber traducido. Era un traductor de inglés a ruso, ¿vale? Porque en ese momento, digamos, quienes tenían el poder de lanzar cohetes y todo eso, pues era Rusia y Estados Unidos. Bueno, pero estamos hablando del año 57. Ese traductor, bueno, pues fue uno de los primeros traductores automáticos que se crearon, ¿vale? Que ahora estamos todos muy acostumbrados a usar los traductores automáticos. Traducen bastante bien, pero bueno, fue algo que nació en los años 50. También en el año 66 nació un chatbot que se llamaba Elisa, que lo tenéis también ahí. O sea que los chatbots tampoco son de ahora, también tienen muchos años. Claro, este chatbot procesaba el lenguaje natural, pero bueno, era mucho más arcaico, ¿no?, de los chatbots que tenemos ahora. La segunda dificultad que tuvieron, ¿no?, aparte de los traductores, fueron las redes neuronales que necesitaban una capacidad de computación que en aquel momento era impensable. O sea, la capacidad de computación que tenemos ahora en el móvil o en un ordenador, pues en aquel momento no existía. Entonces las redes neuronales son métodos que necesitan muchos cálculos y claro, una red neuronal pues que ahora a lo mejor le das al botón y tienes el resultado en 2 minutos, pues en aquel momento eran 2 meses. Entonces, bueno, eso junto a los fallos que hubo del traductor, pues hizo que la inteligencia artificial entrara en un invierno profundo. En la década de los 80 empezaron a resurgir los sistemas expertos. Entonces, en ese invierno empezaron a aparecer unos brotes verdes, porque estos sistemas expertos pues fueron exitosos y hubo 2 sistemas expertos bastante famosos. Uno que era el sistema experto R1 en el año 78, que lo que hacía era una empresa de logística de componentes de informática, y entonces el sistema experto pues realizaba los pedidos de forma automatizada, los pedidos de componentes. Y los sistemas expertos, pues lo que tenían debajo eran reglas lógicas, razonamientos matemáticos, y lo que tienen debajo es pura lógica, ¿no? Entonces estos sistemas funcionaron muy bien, y otro sistema que pusieron para el diagnóstico de enfermedades, para medicina, en el año 80. Era para el diagnóstico de infecciones sanguíneas. Y lo crearon, este sistema experto, lo crearon investigadores de la Universidad de Stanford, que es una universidad americana muy prestigiosa. Entonces este sistema era capaz de hacer diagnósticos tan buenos como los que hacía un experto, y mejores que a lo mejor los que hacían los médicos recién graduados.
en esta década la inteligencia artificial también llega a la industria en Estados Unidos. Porque el sistema R1 fue un sistema, lo mismo que el sistema experto para medicina, lo crearon investigadores dentro de la universidad. Sin embargo, el sistema R1 ya se creó para la elaboración de los pedidos, ya se creó dentro de una empresa. Entonces, ahí pasa la inteligencia artificial del mundo de la universidad al mundo de la empresa en Estados Unidos. Y las empresas ya contaban con grupos propios de investigadores de inteligencia artificial que le crearan estos sistemas, porque ya Estados Unidos vio un potencial ahí económico de ganar dinero. El objetivo de Estados Unidos con la inteligencia artificial no era otro que ganar dinero. Esta es la explicación de por qué hoy en día la tecnología de la inteligencia artificial pues principalmente se desarrolla en Estados Unidos y principalmente impulsada por el sector privado. Es todo lo contrario a prácticamente lo que tenemos en España y en Europa, ¿vale? Allí es la empresa y Estados Unidos, pues Google, o sea, son los que ahora mismo tienen, digamos, la inteligencia artificial, los que desarrollan la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, debido a que estos sistemas no retornan las inversiones económicas que se esperan, la inteligencia artificial en los años 90 vuelve a entrar en otro invierno. Y aunque la comunidad científica y los investigadores siguen investigando en inteligencia artificial y empieza a haber algunos éxitos, como por ejemplo en el año 1997, que se hace un programa que juega al ajedrez, un computador de IBM que le ponen como nombre Deep Blue, o sea, azul profundo. Kasparov, en ese momento, el campeón del mundo del ajedrez, juega contra esta máquina en 1997. Jugaron un total de 6 partidas, en 3 de ellas quedaron en tablas. Una partida ganó Kasparov y 2 partidas ganó la máquina Deep Blue. Kasparov, que la máquina estaba encerrada en una habitación, en ese momento dijo las siguientes palabras: podía sentir la inteligencia de nivel humano a través de la habitación. O sea que las jugadas que hacía en el ajedrez, al campeón del mundo del ajedrez le parecían jugadas muy inteligentes. De hecho, pues le ganó a Kasparov, ¿no? Bueno, entonces, con esta experiencia y otra experiencia que hubo de un vehículo autónomo en una competición en el desierto de Mojave en 2004, fijaros, hace 20 años, estoy hablando de hace 20 años, una experiencia con un vehículo autónomo que no conducía a nadie. Esas experiencias, pues, tuvieron resultados positivos y hizo que empezara a despertar otra vez la inteligencia artificial. Ese vehículo autónomo en 2004 ganó esa competición, recorrió 100 kilómetros y además también en 2008 nació la primera app de Google en el que se hablaba por voz, es decir, la app reconocía la voz. Bueno, pues todo eso hizo que la inteligencia artificial saliera del invierno, volviera a entrar en una primavera en el año 2010, principalmente por la disponibilidad de datos que hay desde el año 2010 aproximadamente, donde todos los servicios digitales y la sensorización que tenemos hoy en día da lugar a esos datos. Ahí se acuñó el término de Big Data y fueron, bueno, pues lo que hicieron entrar a la inteligencia artificial en una primavera y seguimos en esa primavera. No sabemos si de esa primavera volveremos a algún invierno, yo supongo que sí, no sé cuándo, pero parece que esa primavera es eterna, ¿no? Porque desde el 2010 pues ya llevamos 15 años, ¿no?, en esa primavera. Bien, pues esta es la historia de la inteligencia artificial. Ahora vamos a pasar al presente, ¿no? Y vamos a ver pues qué cosas puede hacer la inteligencia artificial en el presente.
que muchas de ellas pues os serán conocidas, ¿no? En el ámbito de las humanidades, pues os pongo dos ejemplos, ¿no? La traducción automática y el reconocimiento por voz de los asistentes virtuales y de los chatbots a los que ya estamos acostumbrados. Estas aplicaciones, ¿qué requieren? Pues requieren de lingüísticas y de modelado del lenguaje. Es lo que requiere estas herramientas. En el caso, por ejemplo, de la traducción automática, ¿cómo se entrenan estos sistemas? Pues estos sistemas se entrenan dándole muchísimos documentos y traducciones oficiales. Y con esas traducciones oficiales aprende las relaciones que hay entre el texto original y la traducción. Aprende esas relaciones, entonces cuando tú ya le das un texto, como ha aprendido esas relaciones, pues ese texto te lo traduce usando las relaciones lingüísticas que ha aprendido con los textos que tú le has dado traducidos. Ese es un poco el mecanismo de funcionamiento que tiene. Claro, hay idiomas que tienen muchos recursos y muchos documentos traducidos, pero idiomas minoritarios que no. El caso del español sí hay muchísimos documentos para poder entrenar este tipo de sistemas, pero bueno, hay otros idiomas pues que es complicado. Y luego aparte también el idioma español tiene mucha riqueza en cuanto a recursos lingüísticos como la metáfora, la ironía. Es una máquina, es muy complicado que una máquina aprenda metáfora, ironía y la forma que tenemos nosotros de hablar, y más en Andalucía. Entonces, bueno, sirven de apoyo pero es imposible que lleguen a sustituir, ¿no?, a una persona, ¿no? Una persona tiene una riqueza y un bagaje que es imposible que lo aprenda un traductor automático. En el campo de la salud, que es un campo muy interesante en el que se puede ver muy beneficiada usando la inteligencia artificial, ¿vale? Por ejemplo, en la situación de COVID que hemos tenido, pues se han desarrollado muchas herramientas de inteligencia artificial pues para detectar el COVID a través de radiografías, de rayos X y bueno, herramientas que se pusieron en marcha, se llegaron a poner en marcha. Después también hay desarrollado muchas técnicas de inteligencia artificial para ayudar el conocimiento de las proteínas, de los virus y de su estructura, que es lo que veis ahí en esa imagen. Porque el conocer esa estructura es fundamental para el desarrollo de las vacunas o para nuevos fármacos, para el desarrollo de nuevos fármacos. Entonces, la inteligencia artificial también puede contribuir pues a identificar proteínas pues en el COVID y en muchísimos otros virus. Pero en el COVID de forma particular fue importante los avances que se hicieron apoyando a la salud. Daros cuenta la cantidad de imágenes y de rayos X pues que hay ahora mismo en los hospitales. Entonces, no se trata de sustituir a un médico, pero sí de apoyarlo en su diagnóstico y bueno, y en situaciones de pandemia, además con la consideración de que el factor rapidez era fundamental. Entonces, en ese aspecto se hicieron grandes avances. En el deporte en los últimos años, bueno, pues hay un interés enorme en aplicar las técnicas de Big Data a los juegos de equipo. Porque, bueno, principalmente se están desarrollando en el fútbol, porque, bueno, pues porque es donde más dinero hay para investigar este tipo de cosas. Entonces, bueno, pues se están desarrollando técnicas, pues, para identificar a grandes promesas en el fútbol, también para ver en qué zonas es más probable marcar un gol, todo este tipo de cosas. Entonces, los entrenamientos de los equipos extraen
ese tipo de datos y después de muchos entrenamientos pues cogen esos datos e intentan analizar esos datos para poder sacar conclusiones de este tipo y poder hacer mejoras en los partidos pues, de las ligas que jueguen, ¿no? Entonces, en los equipos de fútbol ahora mismo hay mucho interés en este tipo de técnicas y bueno, y sé que están haciendo cosas en este tema. En el derecho, aunque hay menos avance, también la inteligencia artificial, aunque esté más por desarrollar, también está pudiendo colaborar, sobre todo para esa lentitud que hay ahora mismo en la justicia, ¿no? Entonces, claro, la dificultad propia del lenguaje jurídico y la necesidad de un trabajo previo de transformación digital en la justicia, pues son ahora mismo inconvenientes que hacen que la inteligencia artificial, pues en este campo esté todavía aún muy por desarrollar. En las ciencias sociales, pues también puede haber grandes avances aplicando tecnologías de inteligencia artificial, pues para el cuidado de las personas dependientes, pues por ejemplo personas mayores. Para detectar bullying en las redes sociales se podría aplicar perfectamente la inteligencia artificial. Ya hay audífonos que también tienen software de inteligencia artificial para detectar caídas y que se pueda avisar de forma automática a pues, la lista de números de teléfono programada cuando haya una caída. Personas que tengan barreras físicas y no puedan escribir, pues que a través de la voz directamente se traduzca a texto. Entonces, hay muchas herramientas de la inteligencia artificial que pueden facilitar el día a día pues, de las personas con ciertas necesidades. En los mercados, pues también hay muchísimas aplicaciones de la inteligencia artificial, como la predicción de las ventas que va a tener una empresa en un determinado producto para poder hacer la planificación de su logística, para detectar fraude en las transacciones electrónicas, pues lo que ya hoy en día es que las transacciones, todos hacemos transacciones electrónicas, todos compramos de forma electrónica, si no en un sitio o en otro. Todos usamos la tarjeta de crédito para pagar en la mayoría de los sitios. Todo eso al final son datos, son transacciones electrónicas. Pues la inteligencia artificial puede hacer entre esas transacciones electrónicas que cuando detecta algo raro, ¡pum!, salte una alarma diciendo, oye, ¿tú has hecho este pago? Oye, pues todo eso lo hace de forma automática, pero aprendiendo de millones y millones de transacciones electrónicas. Y es uno de los campos de aplicación en los que se puede usar ahora mismo la inteligencia artificial. Y después, bueno, pues algo con lo que ya estamos bastante familiarizados, nos guste más o menos, pues el tema de los chatbots en las empresas, ¿no? En el IKEA. Pues bueno, es verdad que grandes dudas no nos resuelven, pero para cosas muy, muy, muy simples sí son útiles. Después, en el sector de la automoción también lo estamos viendo, los avances que hay. Estas fotos, por ejemplo, son de mi coche. Cuando me acerco mucho a un coche, me aparece ahí un coche en rojo que me está diciendo, oye, que te estás acercando mucho al coche siguiente. O me sale ahí un símbolo en verde para que no me salga de los carriles. Si me salgo del carril, el volante se pone duro, que parece que alguien me está moviendo el volante. Todo eso está ya hoy en día en los coches que se están vendiendo, y todo eso al final lo que tiene abajo es software de inteligencia artificial. Bien, eso todas las cosas, posibles aplicaciones que puede tener la inteligencia artificial. ¿Qué impacto puede tener en el futuro? Bueno, ya sabemos que la inteligencia artificial ahora mismo es súper mediática, está en todos los medios de comunicación, pero sí es verdad que está siempre de forma muy alarmista y tratada de forma muy superficial. Entonces, es bueno conocer la inteligencia artificial para poder detectar
qué es lo que se está diciendo ahí de verdad y lo que no es verdad y es un mito, ¿no? Bueno, ya hemos visto noticias donde hay deepfakes, la vigilancia que podemos tener hoy en día también con este tipo de sistemas, también puede entrar en conflicto con los derechos humanos, ¿no? Y el tema de la domótica, porque con el tema de la domótica, pues un hacker te puede dejar encerrado en tu habitación con la temperatura a 50 grados y eso es un asesinato, pero se podría hacer si tu casa está domotizada. Entonces, comprende, la inteligencia artificial puede ser beneficiosa, pero también comprende riesgos relacionados, por ejemplo, con la seguridad y privacidad de los datos. El tema del trabajo, pues evidentemente está cambiando o va a cambiar de alguna manera las relaciones laborales, ¿no? Todas las tareas que sean muy repetitivas, estas tareas sí van a ser automatizadas. ¿Qué tareas no van a ser sustituidas por la inteligencia artificial? Pues tareas que requieran de habilidades sociales, trabajo en equipo, creatividad, un montón de cualidades que tenemos las personas que no pueden tener las máquinas. Sí va a ser muy importante que todo el mundo tenga competencias digitales porque vamos a tener que usar máquinas en el trabajo. Eso va a ser así. Entonces, mientras antes se pongan esas competencias digitales en el colegio, en la escuela, mejor, porque hoy en día la informática no es obligatoria en las escuelas, es optativa y debería ser obligatoria como unas matemáticas, como una lengua, como cualquier otra asignatura. Y que hubiera además competencia en inteligencia artificial en las carreras universitarias, que tampoco lo hay. O sea, queda mucho por desarrollar. ¿Qué impacto puede tener la inteligencia en la mujer? Pues básicamente en dos vertientes. La primera es en el trabajo. La mayoría de los trabajos futuros van a tener competencias relacionadas con ciencia, tecnología, ingeniería, matemática. Eso es un hecho. Y en España el 15,4% de las mujeres están en estas disciplinas y en la Unión Europea un 16,7%, prácticamente como en España. Pues si los trabajos futuros muchos van a estar relacionados con estas disciplinas y las mujeres, en esas disciplinas el 15% están las mujeres, pues las mujeres no van a estar en esos trabajos futuros. Es una traducción directa de estas estadísticas. ¿Vale? Y aquí os pongo una gráfica de las diferencias que hay entre las mujeres y los hombres a la hora de elegir carreras universitarias. Entonces, las mujeres, la mayoría están en el sector educativo y en la salud, pero no están en las TIC y en la ingeniería. Entonces, si en las TIC y en la ingeniería van a estar el 80% del trabajo futuro, pues a lo mejor entonces habrá más mujeres en las listas de paro que hombres con estas estadísticas. Entonces hay que intentar revertir esto de alguna manera. Eso por un lado, el impacto laboral relacionado con el género. Y luego por otro lado está el cómo funcionan los sistemas de inteligencia artificial. Entonces es un reto futuro para los sistemas de inteligencia artificial la inclusividad y la imparcialidad. Es decir, que no se discrimine a ningún colectivo, como por ejemplo el colectivo de las mujeres, porque ya hay ejemplos de inteligencia artificial que ha excluido a las mujeres. Por ejemplo, en una empresa de recursos humanos que buscaban currículum, contratar a una persona para tareas tecnológicas, se discriminaba a las mujeres. ¿Por qué? Porque la materia prima de los sistemas de inteligencia artificial son los datos, y los datos hoy en día están sesgados. Si tú le das muchos currículum de hombres y mujeres, la mayoría de los currículums tecnológicos son hombres. Pues ese sistema de inteligencia artificial lo único que hacía era aprender de los datos. Entonces, cuando buscaba una persona para contratar en tareas tecnológicas, ya directamente, si era mujer, directamente a ti no te seleccionaba, porque no había aprendido eso. ¿Vale? Entonces ya ha habido casos de discriminación
de sistemas de inteligencia artificial. Entonces, uno de los retos ahora mismo de la inteligencia artificial precisamente es la inclusividad y la imparcialidad. Colectivos como mujeres, como personas de color, como cualquier otro colectivo que se pueda ver discriminado. Entonces, la inteligencia artificial aprende del pasado. En el pasado hay prejuicios. No queremos que esos prejuicios pasen del pasado al futuro. Entonces hay que intentar diseñar una inteligencia artificial que tenga en cuenta estos aspectos. Además de estos aspectos, pues también hay otros retos importantes como la explicabilidad. Si un sistema de inteligencia artificial va a decidir si a ti se te da un crédito o no, ese sistema de inteligencia artificial tiene que ser explicable. O sea, a ti te tienen que decir el porqué, el motivo de por qué no se te ha dado el crédito, ¿vale? Porque los sistemas de inteligencia artificial se llaman cajas negras. Tú le das los datos, te dan el resultado, pero tú dentro no sabes lo que hacen. Pues si van a afectar a la vida de las personas, se tienen que poder explicar. Eso es otro de los retos. Algoritmos verdes, todos estos sistemas, al final es un sistema que tiene que hacer mucho cálculo, computación. Eso al final son ordenadores funcionando y es consumo de energía. Pues estos sistemas tienen que consumir la mínima energía posible, tienen que ser algoritmos verdes. Luego está la computación cuántica, que está avanzando poco a poco, y el tema más importante y el reto más importante yo diría que es la formación, que ya he comentado antes. La formación en inteligencia artificial debería de ser una formación interdisciplinar, que todo el mundo tuviera un conocimiento básico de cómo funciona, porque es la única manera de tú saber qué debes hacer y qué no debes hacer, ¿vale? Porque el uso de la inteligencia artificial también está provocando daños. Por ejemplo, ya se vio unas noticias de Almendralejo, creo, que unos niños habían cogido las fotos de unas compañeras. Está lo que la inteligencia artificial no debe hacer, pero luego la formación en valores para que las personas hagan un buen uso de la inteligencia artificial. Y bueno, por mi parte eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alicia, por esta exposición, además que nos ha permitido conocer todo lo que es el proceso y la complejidad de lo que significa inteligencia artificial. Un tema que, como antes comentábamos, causa mucho interés, pero también mucho temor. Y bueno, yo creo que has dejado muy claro que no tenemos que temer a el futuro que nos abordan desde la inteligencia artificial. Tenemos muy poquito tiempo, por lo menos igual, si hay alguna pregunta, vamos a, si os parece, para luego dar paso a la clausura y no alargarlo más, hacemos esta pregunta y damos paso a la clausura. Vale, yo tengo una pregunta. Yo soy estudiante de psicología, estoy en cuarto y últimamente, en los últimos años, se está usando mucho el ChatGPT, sobre todo desde el año pasado hasta ahora. Y mi pregunta es, ¿existen detectores de plagio de inteligencia artificial? ¿O es un mito todo? Ya existen herramientas de inteligencia artificial para detectar si algo lo ha escrito ChatGPT o lo ha escrito una persona. Ya existen 2 o 3 por ahí en Internet. Si no, búscalas, ya existen 2 o 3. Vale. O sea que esto es como los virus. Virus informático. Salen virus y luego hay empresas que se dedican a hacer antivirus para esos virus. Pues aquí igual, ¿no? Vale, ahora hay muchas herramientas de inteligencia artificial que generan imágenes, que generan texto, pero ya están empezando también a salir herramientas de inteligencia artificial que te detectan si una imagen lo ha creado una máquina o una persona y un texto igual. Claro, es que existe como esa diversidad de opiniones entre sí. Una imagen es más fácil de detectar que hecha por inteligencia artificial, pero un texto es muy subjetivo porque quien te dice a ti, ¿sabes? Yo es que me he encontrado con esos dos pensamientos de es imposible que existan detectores ahora mismo de inteligencia artificial y por otra parte de que sí, que actualmente existen. Entonces, yo no sé en qué medida eso está comprobado, en cuánto es fiable un detector. Mira, a ver, depende, pero, por ejemplo, mi disciplina es inteligencia artificial. Si algún alumno mío, un trabajo de inteligencia artificial me usa ChatGPT, yo me doy cuenta. Ahora, si
un alumno de psicología me entrega algo de educación sexual o lo que sea con ChatGPT, yo no me doy cuenta, ¿vale? Porque verdaderamente ChatGPT escribe mucho y muy general. Entonces, 10 folios de ChatGPT lleno de vaguedades, una persona lo escribiría en 2 folios y no con tantas vaguedades y tantas generalidades. ChatGPT no profundiza, es súper superficial. Entonces, por eso, si tú, algo de tu disciplina, tú lo lees y te das cuenta si lo ha escrito ChatGPT o no. Si no es de tu disciplina, pues claro, tú, lo que no sea de tu ámbito de experto, tú tienes conocimientos muy generales, pero no profundos. Pues entonces ahí es donde no sabrías distinguirlo. Vale, muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Alicia, muchísimas gracias a todas las personas que nos habéis acompañado en esta intensa mañana. Esperamos que hayan sido muy provechosas.